Muy buenas noches. Comienza Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad una vez más en esta jornada muy especial para nosotros porque estamos, bueno, en el contexto de lo que ha sido un nuevo 20 de mayo con todo lo que representa en el Uruguay particularmente, definido en la búsqueda de personas detenidas, desaparecidas, producto de la última dictadura, pero en un fenómeno que ha sido muy común en todo este continente, lamentablemente lo es en el mundo, pero hablemos de nuestra región y particularmente del nexo que existe entre las dictaduras militares y esta práctica, porque precisamente esto fue utilizado como un mecanismo de terror y represión de los más crueles de las dictaduras y continúa siendo una de las tantas secuelas de estos procesos en nuestras sociedades que siga manifestándose la búsqueda de la verdad y la justicia. Estas acciones eran parte de una estrategia regional. ¿Qué conexiones políticas y económicas existían entre los regímenes de esa época que precisamente propiciaron este estado de cosas? Por otra parte, y hablando del presente, México es actualmente un caso paradigmático en ese sentido. En 2021, la desaparición forzada fue reconocida como una crisis humanitaria en ese país. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades frente a esto? ¿La impunidad de estos casos? Bueno, todo esto es lo que vamos a estar abordando en esta especial edición aquí en Sin Fronteras. Bien, y hoy cambiamos un poco el orden porque habitualmente a nuestro analista Álvaro Padrón lo tenemos en el segundo bloque, pero hoy lo trajimos de entrada porque evidentemente este es un programa especial que tiene que ver con un fenómeno que, bueno, sigue produciendo respuestas, o buscando respuestas, mejor dicho, de verdaderamente lo que ha pasado con las personas que han desaparecido. En nuestro país, por supuesto, en un tema puntual, pero también en toda la región, en todo el continente, y lamentablemente un fenómeno que se sigue dando en distintas partes. Bienvenido, Álvaro, un gusto. Para mí también. Qué tema, ¿no? Estamos en el contexto de un 20 de mayo, se siguen dando interrogantes y respuestas, se siguen buscando razones, pero también respuestas de los estados que parecen no estar, con matices más o menos. Y se suele analizar este tema siempre con un énfasis nacional, que es lógico. Sin embargo, no hay duda que esto ha tenido un carácter internacional, de coordinación a ese nivel. ¿Qué podemos decir sobre todo esto? Y es muy importante. Está clarísimo que tiene un contenido nacional, una centralidad nacional para cualquier país, para nosotros que además ayer tuvimos la marcha, estamos a 2 meses de los 50 años del golpe de Estado, o sea, hay una conexión siempre nacional, pero es muy importante esto, y es la naturaleza de nuestro programa, ¿no? Pensarlo desde una perspectiva internacional, yo creo que es clave, incluso es clave en un momento en donde vuelven los discursos negacionistas, esta idea de presentar lo que ocurrió como una guerra, como una disputa de dos bandos. Cuando uno coloca esta perspectiva internacional, precisamente se descartan más esas visiones, porque siempre esas visiones están sostenidas sobre la lógica nacional. Y entonces cuando uno encuentra esa conexión internacional que la tiene, este caso, precisamente desarma parte de ese discurso que está volviendo con fuerza, ¿no? Sí. De revisar lo que de alguna manera ya quedaba claro, incluso más allá de lo que está pendiente, que es conocer la verdad y hacer justicia, ¿no? Empieza una lógica de mayor retroceso, que es discutir incluso la interpretación del pasado. Pero yo insisto en esto de la conexión internacional porque está más claro que nunca que existió una estrategia regional. Tuvo nombre, ¿no? Sí, Plan Cóndor. Plan Cóndor es el ejemplo más. Incluyó a Argentina, a Bolivia, a Brasil, a Chile, a Paraguay y Uruguay, eso es absolutamente documentado. También algunos episodios con Colombia, Ecuador y Perú, y Venezuela, que mantuvo una capacidad enorme de no solamente de no entrar en esa lógica de la dictadura, sino de ser asilo, un lugar de asilo político para incluso muchísimos uruguayos, pero de toda América Latina. Recordemos además que en el caso emblemático de Elena Quinteros, ella trata de escapar por la embajada de Venezuela, ¿no? Eso generó un problema, digamos, entre los estados, se rompieron las relaciones por esa invasión. Sí. Venezuela rompió relaciones con Uruguay. Venezuela rompió relaciones, pero quiero decir, Venezuela era mirado como un espacio distinto a lo que estaba pasando. Así fue, pero fíjate que salvo Venezuela, todo el resto tenía ese encuadre dentro de esa forma de coordinación, que no era solo, alguien puede decir, bueno, sí, se comunicaban, no.
actuaban en conjunto. Y ahí aparece estas versiones de detenciones, torturas y desapariciones. En el caso uruguayo-argentino es clarísimo y es parte de lo que se ha ido sabiendo, y además, y acá viene una cuestión clave, ¿no? Los archivos del terror en Paraguay que aparecen en el 92, que demuestran precisamente la existencia del Plan Cóndor, y sobre todo empiezan a poner una perspectiva regional ya no solamente a ese mecanismo, sino a las cifras, ¿no? 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos políticos es la escala de esa operación regional, porque si no también era común que uno terminara viendo esto solamente a nivel nacional, no en las cifras. Y yo creo que aquí están las cifras puestas así de lo que es ese resultado del Plan Cóndor. Ahora, esa coordinación tenía una cabeza, indudablemente, que no surgía precisamente de los estados que la practicaban. Sí, ahí viene otra conexión internacional, que explica por qué es un error mirar esto solo nacionalmente, que es el papel de Estados Unidos. Claro. Estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Y por lo tanto, todos los procesos políticos que se estaban dando en la región eran observados con esa clave. ¿A quién favorecía las tensiones, los triunfos electorales? Nada muy diferente que ahora, ¿no? Hemos mirado durante los últimos años esto de los ciclos políticos, hemos desarrollado incluso un análisis de cada elección, cómo acumula o no a esas olas de distinto signo, y en aquel momento pasaba igual. Entonces la Guerra Fría definía en gran medida la posición de Estados Unidos sobre su patio trasero, que era claramente, y sigue siendo América Latina. La era dorada de Henry Kissinger. Buen punto, buen punto. Nixon presidente y Henry Kissinger, que no cabe duda, y esto ahora se sabe desde que se descalificaron los documentos que sobre todo en el gobierno de Clinton en el 2000, noviembre del 2000, donde aparece, a partir del gobierno de Nixon, la figura de Henry Kissinger, que no le podemos decir canciller, porque en Estados Unidos no hay un Ministerio de Relaciones Exteriores, sino un Departamento de Estado que se encarga de la política exterior, y ahí aparece una cuestión clave, que es el hilo conductor de las dictaduras de América Latina, que es la doctrina de la seguridad nacional, que surge precisamente de esa lógica, la época de Nixon, la ideología de Henry Kissinger, y las herramientas fueron el financiamiento, esto es lo que se comprueba con los documentos que aparecieron en el 2000, el financiamiento, la formación de cuadros. La Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas. En Panamá. Que era justamente un lugar donde pasaban muchos de los servicios de inteligencia militares de América Latina, y se fue construyendo ese lenguaje común, esa práctica común, esa ideología común, esa doctrina común, y finalmente la práctica que vimos en el Plan Cóndor. Tuvo una retranca todo ese proceso, porque después de la destitución de Nixon vino Gerald Ford, pero después vino Jimmy Carter, que tuvo una visión distinta, más allá de lo que pudo hacer o no con, digamos, el poder paralelo que existe en Estados Unidos. Pero ¿sabés, Jano, que aparece una segunda dimensión que le da más sustento incluso cuando algún presidente empezaba en Estados Unidos a dudar sobre el tema de derechos humanos y demás? Siempre había un hilo conductor atrás también, además de esta idea de la Guerra Fría, de evitar que hubiera cambios políticos. O sea, además del objetivo político, había un asunto económico. Es decir, había intereses económicos en juego. Para Estados Unidos era muy importante que América Latina no solamente no cambiara de signo, sino que empezara a ser un laboratorio, un lugar donde se experimentara lo que en ese momento empezaba a ser las primeras puntas de la política neoliberal. Estábamos en plena crisis del petróleo. Exactamente. Nada más y nada menos. Y se estaba pensando un cambio de paradigma económico que necesitaba de un escenario para poner a prueba en donde no hubiera libertades, donde no hubiera protesta, donde no hubiera democracia. Entonces, había un objetivo político, pero también, y hay que mirarlo siempre, porque si no nos equivocamos en los análisis, había también un interés económico de que pasaran cosas y que se pusiera a prueba sobre todo ese modelo que no era posible hacer ni en el norte ni en democracia. Entonces, laboratorio, América Latina, particularmente Chile, que el amigo Pinochet se encargó precisamente de ejecutar como un ejemplo. Tuvo otro capítulo con la llegada de Reagan en Centroamérica. Sí, es que Reagan y Thatcher pensaron esa idea, pero no tenían cómo desarrollarlas en sus sociedades. Entonces, además de intereses para las empresas norteamericanas, había esta idea de que ese modelo económico tuviera un ensayo en una región, y eligieron las dictaduras de América Latina, y por eso también hubo una cierta continuidad
Volvieron las democracias, pero la década del 90 siguió teniendo presente ese modelo neoliberal en lo económico y en lo social. Hablamos de los militares siempre, ¿no? O le ponemos el foco y es obvio que así sea porque fueron los encargados materialmente, en casi todos los casos, dejo un margen porque hay otros que no, pero de llevar a cabo todas estas políticas. Pero ¿qué pasa con los civiles que participaron? Acá hablamos siempre de las dictaduras, pero no nos referimos a lo cívico-militar y a su carácter. Sí, es clave, ¿no? Porque es verdad que el protagonismo lo tuvieron los militares en todo sentido, pero por lo que dije anteriormente, y ahí es donde aparece esa claridad sobre los intereses, justamente al tener una organización, una mirada, una coordinación, y particularmente el papel de Estados Unidos, hay otros actores. Y yo diría que a veces son más que cómplices, porque cómplices parece ser una cuestión, un papel secundario. En algunos casos fueron protagonistas directos. Sí. Financiaron, estuvieron detrás, armaron esquemas y sobre todo se beneficiaron. Hay un libro excelente en Uruguay que se llama El negocio del terrorismo de Estado. O sea, el terrorismo de Estado, además de dejar lo que dejó, esas cifras tremendas de desaparecidos, de presos, de muertos, de asesinados, de exiliados, también dejó perdedores y ganadores. Porque ahí viene la conexión con la geopolítica, por esto del laboratorio de las políticas neoliberales. Hubieron algunos que pensaron lejos, que pusieron las luces largas en esta idea y dijeron, hay que trascender el periodo mismo de la dictadura y dejar establecido un modelo económico, social y en algunos casos políticos. El programa pasado hablábamos de la Constitución en Chile, ¿no? Fíjense que todavía está presente, después de tantos años de democracia, la principal herramienta, el candado, como le dicen los chilenos, que es la Constitución de Pinochet. Entonces, todo eso tuvo que ver con un asunto también económico, una gigantesca redistribución de la riqueza. Se analiza poco eso, pero en todas las dictaduras de América Latina, lo que terminó habiendo es un gran beneficio para las élites económicas y un recorte, un ajuste gigantesco para las clases populares, especialmente para el mundo del trabajo, porque no habían sindicatos. Para esta época en que muchos discuten y ponen esa idea, ¿no?, de que el sindicato es como una especie de palo en la rueda en la sociedad. Bueno, en esa época se logró una distribución del ingreso absolutamente desigual. Es el periodo de mayor desigualdad que se registra en América Latina y yo diría que aquí hay una cuestión clave porque además se habla mucho de los juicios, ¿no?, y de la forma de alcanzar verdad y justicia, pero casi no hay casos, salvo en Argentina, de que hayan ido a juicio personas de este estilo. Y estoy hablando de empresas y por lo tanto de empresarios, estoy hablando de medios de comunicación que claramente fueron cómplices de los periodos dictatoriales y estoy hablando también de organizaciones empresariales, asociaciones, instituciones que apoyaron y que luego se beneficiaron, se hicieron ricos con el periodo de la dictadura. Y hemos hablado acá incluso del rol de algunas empresas como la Mercedes-Benz en Argentina, la Volkswagen en Brasil. Ford. Y te quiero hablar de otro tema y no me quiero detener en esto, pero si hablamos de la participación civil, más allá de lo político, me quedé pensando, la JUP en Uruguay, el Escuadrón de la Muerte, la AAA en Argentina, no eran estrictamente estamentos militares, si bien podrían tener algún integrante de esos grupos. Vamos a pasar a otro tema rápidamente, no tenemos mucho tiempo, Álvaro, pero creo que era necesario reseñarlo, más allá de que no estaba previsto hoy, pero que tiene que ver con la situación de Ecuador, con esta decisión de Lasso de disolver la Asamblea Nacional, en esta muerte cruzada que se le denomina. Vamos a ver este pequeño tape para ponernos en contexto, para saber un poco qué opinás sobre esto que está pasando en Ecuador. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
Qué panorama, Álvaro. Sí, pero sabes que está muy bueno esto de conectar presente con pasado, ¿no? Siempre se asocia la idea de la violación de derechos humanos al pasado, entonces que en el programa de hoy conectemos las dos cosas y que hagamos este esfuerzo también por mirar un poquito a Ecuador es clave, ¿no? Porque además es probable con esto, acá hay un deterioro de la democracia, ¿no? Claramente es un tema que puede habilitar una situación donde se vulneren los derechos humanos. Recordemos que además, en este mismo programa, cuando hicimos la cobertura del Foro Mundial de Derechos Humanos, hablábamos que hoy los derechos humanos se pueden pensar de un sentido mucho más amplio. Y lo que está pasando en Ecuador puede ser la antesala de violación de derechos humanos porque hay que ver qué pasa en el periodo intermedio. Claramente lo que acaba de hacer, miren lo que le llaman muerte cruzada, ¿no? Porque lo que hizo fue, de alguna manera, anular digamos, las competencias de la Asamblea Legislativa, que es para nosotros el Parlamento, pero también de las del Poder Ejecutivo, entre comillas, porque se va a convocar a elecciones generales. El gran riesgo es qué hace durante el tiempo entre que acaba de decidir eso y se convoca a las elecciones. Ya aprobó la reforma tributaria. Pero te das cuenta que disparate. O Pocas horas. Por decreto, una reforma tributaria que debe ser de las cosas más delicadas en el marco de una absoluta, digamos, precariedad institucional. Entonces, cuidado con eso, yo creo que va a haber movilizaciones. La CONAIE dijo, la Confederación Indígena, Exacto, que teme que esto sea un proceso de rápida privatización de una cantidad de empresas del Estado que hasta ahora eran un proyecto pero que no se llevaban a cabo. Yo creo que es la parte más peligrosa, porque lo que acaba de ocurrir está dentro de cierta lógica institucional, pero lo más peligroso para mí es lo que ocurra hasta que haya elecciones. Y ojalá la solución sea democrática a través de elecciones y haya un nuevo gobierno. Pero cuidado, atentos, porque el gran asunto es lo que pase durante estos meses y creo que estamos probablemente, si aprieta el acelerador en las reformas, que en un esquema democrático, con un parlamento funcionando, no estaba logrando, eso va a significar seguramente movilizaciones y probablemente un estallido social. Y probablemente represión. Entonces, volvemos al hilo conductor del programa de hoy, ¿no? Cuidado con los derechos humanos en Ecuador, porque la vulnerabilidad de la democracia es inmediatamente asociada a la vulneración de derechos humanos. Tenemos que terminar, no me quiero ir por las ramas, pero me dejaste pensando porque también esta semana la justicia, la Suprema Corte peruana decretó que la protesta pacífica, incluso pacífica, pasa a ser un delito. Hay una criminalización de la protesta a la luz de lo que ha tenido Perú en los últimos tiempos con las movilizaciones. Está muy bien que los juntes, porque son dos países que están teniendo un problema de estabilidad institucional, donde en un caso a un presidente directamente lo sacaron. Intentó hacer lo mismo Castillo, ¿eh? Primero disolver el Parlamento, lo que pasa es que no lo nombramos, pero que tuvo Lasso recién el apoyo de las Fuerzas Armadas, cosa que no tuvo Castillo. Entonces hay que mirar muy bien dónde están los intereses detrás de cada uno de estos movimientos y yo creo que justamente lo que termina pasando es que un debilitamiento de la democracia y conectado con lo que hablamos hoy, un riesgo enorme para los derechos humanos en un sentido amplio. Por ejemplo, ya es un derecho humano la movilización popular, la libertad de expresión, en fin, eso está afectado en Ecuador, está afectado en Perú, y yo creo que lo que hay que observar ahora, y hay que actuar internacionalmente, porque como decía recién, van a hablar ahora con México, ¿no? La idea de denunciar internacionalmente estos casos es una herramienta, por eso también la perspectiva internacional vale para hacer cosas que eviten estas cosas o que cuando ocurren sean denunciadas y no quedan atrapadas adentro de un país. Sí, y además en ambos casos creo que hay un componente también que no lo tenemos en cuenta, pero que lamentablemente está presente, que es el clasismo y el racismo que existe en estas sociedades, que se ha visto creo que en las últimas manifestaciones en Perú bien latente sobre quienes recayeron justamente en los peores efectos de la represión. No tengas duda, y eso fue parte de la diferencia de actuar en relación a Castillo y a Lasso, ¿no? Y en lo que representan. Por eso insisto que lo que hay que observar es los intereses detrás de cada uno de estos movimientos y lo más importante ahora es hacer presión internacional y particularmente en América del Sur para que Ecuador recomponga rápidamente el equilibrio institucional y bueno, eso seguro que vamos a tener un programa en breve para poder meternos más a fondo porque va a pasar cosas muy rápidos en Ecuador y tiene que definirse, entre otras cosas, la fecha de la elección. Así es, gracias Álvaro Padrón, nos reencontramos el próximo domingo. En el próximo bloque vamos a estar hablando de otra realidad del pasado, pero que también tiene nexos con el presente, que ha sido los años de dictadura en España, bajo la órbita del generalísimo Francisco Franco y sus conexiones también con nuestro continente. Luego de la pausa les contamos.
decíamos antes de ir a la pausa y en el contexto de hablar de las desapariciones, nos vamos a detener en un episodio muy particular de la historia que tiene que ver con España. El 18 de julio de 1936, como mucha gente sabe, el generalísimo Francisco Franco, como se autodenominaba, dio un golpe de Estado contra la Segunda República que había sido instaurada en 1931 con el objetivo de restaurar la monarquía y frenar los avances sociales que se venían implementando. Como se sabe también, esa dictadura se extendió hasta bien entrados los años 70, cuando murió Franco, y tuvo un proceso además de reinserción a la democracia que aún llevó muchos años más, dejando en el camino 500.000 de muertos, al menos 140.000 desapariciones forzadas y más de 200.000 exiliados, muchos de los cuales se establecieron en América Latina. Uruguay también ha tenido mucha de esa gente. Ninguno de esos hechos de los que hablamos fue juzgado en España por un impedimento legal y solo existe una causa abierta solamente en la República Argentina. Vamos a conocer los detalles en el siguiente informe. Amparados en el concepto de justicia universal tras más de 80 años de impunidad, dos descendientes de víctimas del franquismo iniciaron en 2010 en Buenos Aires la causa conocida como Querella Argentina, la única abierta en el mundo por este motivo. Desde entonces se fueron sumando denunciantes hasta que el 28 de noviembre de 2012 se entregaron 5.000 testimonios al juzgado número 1 de la ciudad de Buenos Aires, generados tanto en España como en Argentina. Previamente, el 21 de junio de 2012 se había creado la red Aqua, que luego se convirtió en Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, como así también la Plataforma Vasca para la Querella y otras plataformas similares. La falta de justicia en España parte de la Ley de Amnistía de 1979, que impide juzgar a los responsables de la represión durante el gobierno militar. Recién en 2007, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Estado está obligado a facilitar y establecer subvenciones para la búsqueda de desaparecidos, su exhumación e identificación, pero mantuvo sellada la puerta de la justicia. En este contexto, la querella argentina recayó en la jueza María Servine de Cubría, que comenzó a instruir la causa encontrando trabas permanentes por parte de la justicia y el Estado español. Sin embargo, pudo avanzar en algunos de los aspectos y en 2013 solicitó la captura de 19 altos cargos del franquismo, entre ellos Rodolfo Martín Vila, conocido como el ministro de la Transición a la Democracia cuando murió Franco en 1975. Vila comenzó su carrera en el franquismo, ocupando cargos como jefe nacional del Sindicato Español Universitario, secretario general de la organización sindical y gobernador de Barcelona, entre otros. Con la muerte de Franco entró al gobierno de transición como ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación y del Interior, estando implicado entre otros hechos en la masacre de Vitoria, que en 1976 dejó 5 muertos por la represión a una protesta sindical. Los testimonios reunidos por Servine de Cubría permitieron en octubre de 2021 la imputación de Vila por 4 homicidios. Pero 2 meses después, un tribunal revocó el fallo y esta decisión fue avalada en septiembre de 2022 por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina. Bien, y en este contexto, Inés García Holgado, que es argentina y una de las querellantes originales, tiene 5 miembros de su familia víctimas de todo esto. Su abuelo, 2 tíos abuelos y 2 tíos fueron víctimas de la Guerra Civil Española y de la represión franquista. Inés localizó a 2 tíos abuelos y a su abuelo, pero su tío sigue desaparecido y está hoy con nosotros para contarnos parte de esta historia. Inés, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Inés, ¿en qué está la causa después del fallo de la Cámara de Casación Penal de septiembre del año pasado? Bueno, lamentablemente la Cámara, el recurso de casación fue rechazado y la Cámara decidió que Martín Villa no era responsable de los crímenes que se le acusaban de lesa humanidad, porque no había suficientes pruebas de que había cometido un plan sistemático de matanza. Él es un responsable porque era ministro de gobierno en ese momento cuando se cometieron las matanzas de Vitoria y de los Sanfermines. En Vitoria se mataron más de 100 personas en una iglesia y en ese momento él era ministro sindical y estaban haciendo una asamblea. El problema es que
la verdad es que se necesitan más pruebas. La Cámara quiere más pruebas. Igual hubo un voto en contra. Vamos a ver que se están juntando más pruebas, eso es la verdad. El problema es el gobierno español, el Poder Judicial español, que los jueces tienen que pedir la prueba. Para que valga acá esa prueba, tiene que ser pedida por los jueces españoles. Por ejemplo, el juez tiene que pedir a los diarios, a los archivos y enviarlo a la Cámara, a la jueza, y eso no lo hacen. Entonces, ahí es que empiezan a faltar las pruebas, que es lo que quiere la Cámara para condenarlo. Para la jueza Cervini son suficientes las pruebas, pero para la Cámara de Casación no. Hay que destacar que Villa fue defendido por abogados de militares del proceso. Igualmente, esto no tiene nada que ver. Evidentemente, bueno, esos son sus abogados, ¿no? Inés, Y lo lograron. ¿qué relevancia tiene y cómo se dio el proceso de creación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y el surgimiento de diversas plataformas en España? Porque de alguna manera ustedes activaron algo que, no digo estaba dormido, pero que todavía no había podido tampoco desarrollarse dentro de España. Bueno, la plataforma se inició en Buenos Aires años después que se inició la querella en el 2010, cuando vinieron los primeros querellantes españoles, viajaron para que declararan con la doctora Cervini de Cubría. Estaba la doctora Julieta Bandirali, estábamos muchos de nosotros, todavía vivía Darío Rivas, uno de los querellantes originales, estaba Adriana Fernández, otra querellante, estaba, bueno, la que está hablando ahora, y estaba nuestro amigo Carlos Eslepoy también, y muchas personas que vivían en ese momento que ya no están, como otros grandes personas y grandes abogados, ¿no? Que ya no están, Smukler, grandes abogados de derechos humanos, que lamentablemente no están. Pero bueno, ahora se ha decidido también que haya otras plataformas en España. Y esas plataformas, el sentido es que se unan a los familiares, que puedan tener un mejor, un apoyo y un asesoramiento jurídico para poder presentar las querellas, juntar pruebas. Las querellas en Buenos Aires, y ahora siempre se quiso presentar querellas en España también, pero son rechazadas en general, ¿eh? Inés, Ese es el tema. este jueves se conoció, este jueves 18 de mayo, la noticia sobre que un juzgado de Madrid aceptó la primera querella por torturas a una persona en 1975 a manos de la policía de Franco. ¿Qué importancia tiene esta posibilidad para ustedes y qué tiene que ver esto con la ley de memoria histórica? Bueno, la ley de memoria histórica dijo que tenía que los tribunales españoles tenían que aceptar nuestros exhortos, los exhortos, digamos, de la querella argentina, los exhortos en general, porque España no está aceptando los exhortos, no está cumpliendo con los tratados internacionales. Quedó corta la ley de memoria histórica porque lo que se esperaba era que derogara la ley de amnistía, porque no se puede hacer una ley de amnistía después de una dictadura. No valen las leyes de amnistía cuando hay una dictadura. Pero bueno, no lo hizo, y es muy importante este fallo y esta admisión de querella. Lo que sí es ese auto que dicen que van a
digamos, a pedir que van a ir a declarar esta persona, Pacheco, y la testigo, también puede ser por el fiscal apelado. Y también dice que va a pedir el expediente al Archivo Nacional y a los expedientes policiales. Yo no soy muy optimista porque España siempre termina archivando las querellas. Todas las querellas que se han presentado han sido archivadas. No les dan curso, porque ellos consideran la ley de amnistía y ellos consideran que no son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes comunes los de Franco. Vamos a ver, estamos pendientes. Claro. Ojalá haya un juez como Garzón, ojalá haya un juez que se anime, o como la doctora Servini. Inés, ¿cómo vive el hecho de ser descendiente de víctimas del franquismo y después haber vivido el terrorismo de Estado en la Argentina, con todo el nexo que tienen estos episodios, o mejor dicho, de común, los procesos y los resultados que, más allá de los matices y de los números, son prácticamente los mismos, ¿no? Bueno, mal. Yo era chica cuando fue el proceso militar acá, tenía 13, 12 años, pero estaba mi padre, que era profesor universitario, él sufrió el tema universitario. No fue secuestrado, ni mucho menos, pero sí lo sufrió con sus alumnos y fue exonerado de las cátedras que tenía y él había sufrido todo lo de sus familiares en España. En una especie de revivirlo de vuelta, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Igual son cosas distintas, pero en cierto modo son delitos de lesa humanidad los dos. Y todos los genocidios son similares, los métodos son similares y son crímenes de lesa humanidad igual. Inés, para terminar, ¿qué representa la impunidad para usted? Porque estamos hablando de impunidades, impunidad en el caso de la dictadura de Franco, impunidad en las dictaduras que afectaron el Cono Sur, es decir, el fenómeno de la impunidad está siempre presente en todos estos casos y lamentablemente los resultados terminan siendo los mismos, ¿no? Ocultamientos, amnistías, una serie de recovecos legales para que en definitiva nunca termine de surgir la verdad y también, mucho menos, la justicia, porque ya ni siquiera la verdad. Y la impunidad es la falta del Estado, falta de la justicia, falta de no somos una isla, no es algo individual, es algo colectivo, así que la impunidad es algo que nos hace, a los familiares nos hace luchar. Yo la verdad que encuentro una diferencia entre la Argentina y España abismal. A nosotros nos han enseñado a luchar contra la impunidad y en España yo veo que hay más, como que no se mueven tanto, me parece que luchen. No es que no luchen, hay excepciones, ¿eh? Sí, está claro que la Argentina igualmente ha tenido en este caso un rol muy importante a la hora de poder llevar adelante, aún con las dificultades del caso, procesamiento, juicios, encarcelamientos. Ha dado un ejemplo, creo, ni que hablar en el Cono Sur, pero también para el mundo. ¿Cómo ve, ya que estamos, Inés, la campaña electoral en este momento en Argentina, donde algunos niegan ese pasado, están atados al negacionismo, el caso Milei, otros dirigentes políticos que soslayan lo que pasó en la dictadura argentina? ¿Cómo vive usted, con todo este pasado detrás, que todavía haya dirigentes políticos que en plena campaña electoral nieguen que esto haya ocurrido?
Yo lo que pienso es que hay, que pruebas hay de que existió. Que pienso mucho en la época de Hitler, pienso mucho en que salió adelante con el juicio de Nuremberg. Soy una persona, mi papá siempre fue una persona optimista y sigo siempre como fue él. Yo nunca voy a perder las esperanzas de la justicia, la memoria, verdad y justicia, nunca. Y no creo que Milei gane las elecciones, le digo la verdad, por más que diga que no existen los desaparecidos, Bueno, que pero a vamos a ver, estar mejor hay una cosa, Inés. económicamente. Milei Sí, recoge perdón. un sentimiento que evidentemente mucha gente tiene también como parte de la sociedad argentina. No, yo reconozco, ojo, reconozco que la economía está mal, todo eso lo reconozco. Lo que no estoy de acuerdo es que se vaya en contra de las instituciones. Eso no estoy de acuerdo, que se vaya en contra de la Constitución. Yo creo que tiene que, reconozco que haya jueces malos, reconozco todo, pero creo que mi ley va en contra de las instituciones y eso es lo que no me gusta de mi ley. Está muy bien. Inés García Holgado, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos hoy aquí en Sin Fronteras y ojalá que todo ese trabajo y ese esfuerzo que están poniendo para llegar a la verdad tenga sus frutos en algún momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Que pase muy bien. Bien, nosotros vamos a ir al último bloque donde nos vamos a meter con un fenómeno del presente que tiene que ver con la situación de México y particularmente el tema de desapariciones en ese país. Ya volvemos. Bien, y ya en el último bloque de Sin Fronteras, como habíamos prometido, vamos a meternos en el tema de México, porque es un caso paradigmático de desaparición forzada en nuestros tiempos, que tiene múltiples aristas, y este fenómeno ha sido declarado incluso como una crisis humanitaria en ese país. Para acercarnos un poco a esa realidad, vamos a recibir a la periodista uruguaya radicada en México y además colaboradora del semanario Brecha, Eliana Gilete. Bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros, Eliana. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Disculpen que estoy en movimiento. Estamos trabajando en el estado de Guerrero, del lamentable fallecimiento de Mario Vergara. Sí, eso quería decir eso, Eliana, que como una trágica coincidencia habíamos acordado hacer esta nota para hablar de un tema que obviamente tiene mucho que ver con lo que se ha planteado sobre los desaparecidos, y estamos hablando de la muerte de un colaborador de Mario Vergara que hacía 10 años buscaba a su hermano Tomás dentro del colectivo Otros Desaparecidos, que ha tenido una muerte por ahora misteriosa, luego de haber encontrado particularmente a una joven hace unos días muerta también en una de esas búsquedas que realizan las distintas organizaciones mexicanas. Sí, es un hecho que es una tragedia que ha enlutado a un movimiento entero desde que se conoció su fallecimiento en la tarde del jueves 17. Se han sucedido las muestras de dolor, de solidaridad con su familia. Mario Vergara murió en un accidente trabajando en una recicladora que tenía su familia en la ciudad de Huitzuco. Y como bien dices, y ayer lo comentábamos con algunos compañeros con bastante dolor, murió encontrando a una persona que estaba desaparecida, Leslie Martínez, una joven que estaba denunciada como desaparecida desde el 30 de abril en la Ciudad de México, y que gracias al trabajo que Mario ha realizado desde la desaparición de su hermano Tomás, como bien dices, en el año 2014 y con especial énfasis desde el año 2000, desde el 2012 el Tomás desaparecido y Mario organizado desde el año 2014, ha participado activamente del Movimiento Nacional de Búsqueda, ha sido fundador del grupo Los Otros Desaparecidos de Iguala, de las Brigadas Nacionales junto a la familia Trujillo Herrera, que también tiene 4 hijos desaparecidos.
Y en ese papel, que tiene un reconocimiento público muy amplio, Mario recibió una pista anónima de un vecino que había encontrado el cuerpo de una mujer joven al costado de la carretera del Sol que va hacia Acapulco, y acudió a Mario. Mario hizo lo que hacen los buscadores, que es denunciar públicamente el hallazgo, buscar a la autoridad, lograr que esa persona fuese levantada por la autoridad, los servicios forenses que viajaron desde la Ciudad de México, y evitar una desaparecida más. Leslie fue enterrada el día viernes y el dolor es muy grande. Es inexplicable la situación y hay, lamentablemente, como les digo, mucho dolor en todo el movimiento nacional de búsqueda, compañeros. Ya vamos a ir a eso, pero incluso tengo entendido que tal como le llegó la versión a Mario de esa joven hallada muerta, la gente tiene miedo incluso de denunciar a la policía y recurre a las organizaciones porque tiene más confianza para cuando hace un hallazgo de este tipo, que es muy común en México. Es que hay una crisis, hay una crisis de derechos humanos y hay una crisis de confianza en las instituciones. Esa crisis de confianza abrió un espacio para que la gente se organizara por sí misma y que tuviera resultados. Y es esa legitimidad la que hace que cualquier familiar ante la desaparición, ante la crisis que significa tener una persona desaparecida, recurra a otras familias y que son siempre las que ofrecen una respuesta. Que como Mario podría haber hecho oídos sordos, seguido trabajando y no haberse metido a denunciar públicamente, a salir en entrevistas, a decir incluso el mal trabajo forense que se hizo ese día en el levantamiento del cuerpo de Leslie, donde no se siguieron ni siquiera los protocolos para una investigación que debería seguirse, porque estamos hablando de un feminicidio, la exposición del cuerpo de una mujer joven, su desaparición previa durante 17 días. Son todos elementos que configuran un delito grave y las familias siempre responden a la altura de entender esa dimensión y de evitar el dolor para otra familia, ¿no? Si hoy Leslie está pudo ser enterrada dignamente, fue gracias a que Mario estuvo allí presente. Vamos a ir a ese escenario de este México de hoy que, como decía Charly García, sintetizando, los que están en la calle pueden desaparecer. Y creo que es una síntesis muy buena, porque precisamente sobre los casos de desaparición forzada en México se pueden distinguir 4 perfiles. Las mujeres desaparecidas por casos de femicidios, los migrantes, las desapariciones por parte del Estado y, por supuesto, las desapariciones vinculadas al mundo del crimen organizado, particularmente el de las drogas. En todos estos casos, ¿qué características comunes se pueden reconocer en una gama tan variada de personas que están en condiciones de desaparecer en cualquier momento? La primera y la más dramática es la impunidad. Hay unos índices altísimos de impunidad y de falta de una investigación criminal seria, donde se sigan hipótesis y pistas reales, comprobables, comprobadas, con una investigación criminal que pueda llevarnos a la ubicación de estas personas. Por esa falta de investigación tampoco sabemos el motivo de la desaparición. Nosotros podemos especular mucho y mucho de eso lo averiguan las propias familias, poniendo incluso a riesgo su propia vida, como Mario lo hizo muchas veces, en un contexto de extrema violencia. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la crisis de desaparecidos en México tiene mucho que ver con una crisis forense. Desde el año 2020, gracias a un esfuerzo del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, se sabe que por lo menos 52.000 personas están en poder del Estado, en fosas comunes, en servicios forenses sin identificar, y que en la mayoría de ellos murieron en un contexto de violencia. La autoridad no ha investigado esos casos y en periodos muy breves, a veces de menos de un mes, ante un cuerpo no reconocido que está en un servicio forense, es enviado a una fosa común. Ese reconocimiento ha permitido cambiar la comprensión, sobre todo de la responsabilidad que tiene el Estado en esta situación tan dramática, porque nadie más que el Estado puede hacer el procesamiento forense y la investigación criminal que conlleva una muerte. A partir de eso ha habido bastantes respuestas, ha habido un esfuerzo muy grande desde las familias por impulsar la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense que está atravesando una situación crítica también, ya que los primeros 7 funcionarios que estaban en su trabajo coordinador, en su equipo coordinador, solo queda uno a un año de funcionamiento.
Este mecanismo lo que las familias lo crearon fue para brindarles certeza del trabajo de la autoridad en las identificaciones. Porque, como decía Mario bien, y lo repiten también las familias en búsqueda, no es solo encontrar, lo importante es lograr las identificaciones, que las personas desaparecidas, que estas 52.000 que están en poder del Estado puedan volver a casa con sus familiares también. Está claro que si se ha avanzado en este tema, eso ha sido obra justamente de las organizaciones sociales, los familiares de todas estas personas que han encontrado un punto en común en la búsqueda de sus seres queridos y de alguna forma también han logrado poder avanzar. Desde el Estado siempre se ha construido el relato de que las desapariciones forzadas son parte de vinculaciones con el crimen organizado, pero también se habla de la responsabilidad estatal en muchos casos. El propio Mario, hablando de su hermano, decía que su hermano no tenía problemas con nadie, no estaba metido en ninguna cuestión criminal, no tenía ninguna militancia, simplemente desapareció. El no esclarecimiento de las búsquedas y la cantidad de cuerpos sin identificar, como tú decías, en la custodia del Estado, son una muestra de una acción combinada, se puede decir, entre policías, militares, servicio forense y poder político. Lo que sabemos es que la autoridad no las busca y ahí está fallando también a una de sus responsabilidades. Sin una investigación criminal tampoco vamos a saber quiénes son los perpetradores. Lo que sí sabemos es que al desaparecer un cuerpo se desaparece la evidencia también para poder investigar los crímenes. Ha sido tal vez el caso más flagrante que todos conocemos y que también abrió un movimiento o abrió la posibilidad de discutir incluso públicamente que esto sucede en México, el que recordarán la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le dio visibilidad mundial, ¿no? Y le dio también un impacto y una apertura a las propias familias para salir a buscar. Esto nos lo han dicho muchísimas personas y lo decía el propio Mario, que fundó el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Si las familias de los 43 salen, porque nosotros no, a buscar a los cerros, a hacer el trabajo que la autoridad no hace. Los impactos del caso Ayotzinapa son enormes en México y creo que en el continente también. Y en este caso, hoy a 8 años, estamos más cerca de la verdad y conocer el paradero de los jóvenes, porque se sabe que existe por lo menos un cúmulo de documentos dentro de archivos militares que estaban haciendo la inteligencia ese día, que estuvieron monitoreando en tiempo real la desaparición de los jóvenes que fueron secuestrados por policías de distintas corporaciones municipales de Guerrero, corporaciones policiales. Estamos mucho más cerca de la verdad y eso señala también, es evidente, que el Estado, que el Ejército, aún sabiendo que estaban siendo secuestrados un grupo de jóvenes normalistas de extracciones indígenas, no hizo nada por evitar esa desaparición. Ese caso que va a ser... que ha sido enorme y que todavía tiene mucho para decir, también fue una referencia para todos y también lo fue para Mario, como él mismo lo reconoció y lo pueden ver en las múltiples entrevistas que todos los compañeros han estado compartiendo en estos días de mucho dolor, como les decía. Para terminar, Eliana, porque sabemos que estás en una situación bastante compleja, en 2018 la ONU denunció el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir este tipo de episodios y garantizar la impunidad de sus autores. ¿El hecho de que estos crímenes permanezcan impunes aumenta la generalización de la práctica? Claro que sí. Solo la investigación criminal, solo la acción de la justicia va a prevenir otras desapariciones. Eso lo sabemos bien en el Uruguay, donde la impunidad nos ha marcado, donde la generalización de la tortura creo que es algo evidente, donde la prisión política prolongada fue política y hoy la vemos. Una de las principales violaciones a los derechos humanos que se cometen en el Uruguay se da en las cárceles, se da en los centros de reclusión. Entonces es importante que también países se solidaricen, que estén atentos, que no sean, que no miren al costado, como en su momento otros lugares miraron a la situación del Uruguay tan dramática que todavía estamos padeciendo. Así que les agradezco este enlace, disculpen lo movido de la situación, estamos trabajando, estaremos publicando en estos días también nuestros reportes en el semanario Brecha con el compañero Ernesto Álvarez, que siempre es fiel compañero para trabajar de manera independiente, como se hace en México, en contextos muy complicados.
y para toda la gente que se ha solidarizado en este momento con la familia Vergara, como también queremos hacerlo públicamente en su espacio, y les agradecemos a ustedes por el tiempo y la atención. Muy amables. Eliana, seguramente que nos quedan muchísimas preguntas y en otro contexto, un poco más tranquilos en el futuro, tal vez podamos seguir abordando. Nos quedó un tema grande, por ejemplo, en este caso, que es el de la desaparición de mujeres, que es un capítulo en sí mismo, pero evidentemente las circunstancias hoy son otras. Gracias por participar aquí en Sin Fronteras. Gracias a ustedes, pendientes y siempre en la ruta, siempre en la calle trabajando. Un abrazo. Que pase muy bien. Bien, era Eliana Gillet, es periodista uruguaya que vive en México, trabaja en México y también es columnista del semanario Brecha. Con ella cerramos este programa, por cierto, especial que hemos tenido aquí en Sin Fronteras en TV Ciudad. Nos reencontramos el próximo domingo.